Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El país está en vilo, las calles se llenan de protestas por la crisis social, la economía, mientras el gobierno responde con fuerza policial y militar. La oposición habla de represión y violación de derechos humanos, pero también hay saqueos, atentados y ataques vandálicos atribuidos a los manifestantes. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Raúl Chávez, él es asambleísta por Reto. Asambleísta, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Gisela, un honor. Entiendo que la oposición ha hecho denuncias de represión en las calles por parte de la fuerza pública. ¿Dónde podemos, y le pregunto esto porque es súper importante en este momento, ¿no? ¿Dónde ponemos esa línea entre el derecho legítimo que tenemos todos a protestar y justamente la violencia esa que hay que criminalizarla? Porque la violencia no se puede dar en ninguna parte. Bueno, para mí el punto medio es el diálogo, el entender que más allá de la personalidad o el temperamento que puede tener un presidente o cualquier autoridad, una vez que uno ejerce el cargo tiene que asumir las funciones. Y la función es liderar un país que por supuesto tiene muchas diferencias en las provincias, en los cantones, pero que es parte del reto. Nadie dijo que esto era fácil, nadie dijo que ser presidente es cuestión de ir a sentarse, para nada, es muy complicado, es bastante difícil, pero sobre todo abarca una gran responsabilidad. Si bien hemos visto ciertos focos de violencia, los cuales por supuesto condenamos, pero también vemos a niños, a mujeres, a ancianas, que se los llena de gases, que se los está reprimiendo. Ya ayer se confirmó la segunda muerte de esta señora mayor y hoy se confirma la muerte del señor Guamán, que tuvo un disparo en el pecho. Entonces, las cosas hay que decirlas, no podemos callarnos, podemos o no estar de acuerdo con diferentes medidas, pero en lo que sí vamos a estar siempre todos absolutamente de acuerdo es en que no podemos tampoco agredir a la ciudadanía por generar una protesta legítima que también lo establece la Constitución, lo cual ratifico nuevamente, no quiere decir que tengan que existir actos violentos. Pero adicional a eso, y permítame, Gisela, elevar mi voz por lo sucedido el día de ayer en Guayaquil, el atentado con esta bomba. Yo soy guayaquileño, pues la gente lo conoce, fui incluso concejal de Guayaquil. Pero adicional a eso, con la denuncia que se acaba de hacer en la Asamblea hace una hora aproximadamente por parte del asambleísta Juan Andrés González. Mire, cuando ocurrió la primera bomba que se reventó en Guayaquil, que fue en el sector de la Bahía, un sector populoso del comercio, los representantes de la Asociación de la Bahía pusieron una denuncia pues, en la Fiscalía para que se investiguen los hechos. Como la Fiscalía y la Policía tuvo pruebas como para entender qué es lo que sucedía, se pidieron las cámaras de videovigilancia, tanto del ECO 911 como de Segura EP, que es los que manejan la seguridad en Guayaquil. La trazabilidad de las cámaras dan con la persona que termina poniendo la bomba, porque se identifica a esta persona que va a la bahía y se regresa en un Nissan Sentra a una casa en el sur de Guayaquil. Ok, hasta ahí todo bien, llega la policía minutos después, los militares se llevan a la persona detenida, hasta ahí, digamos, parte del procedimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y eso está en videos, por si acaso. Yo lo que estoy haciendo es simplemente redactando lo que puedo observar en el video. Que 10 minutos después, a ese mismo domicilio, llega un carro Porsche Cayenne con placas que ya están incluso en las redes sociales, pero que esas placas indican de que ese carro pertenece a Industrial Molinera. Eso está en el video, eso no es que yo me estoy inventando. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No, con este relato. Es que me parece extraño que en el sur de Guayaquil, en el mismo lugar donde los policías y los militares llegan y se llevan a esta persona detenida por poner una bomba en Guayaquil hace 2 meses en el sector de la Bahía, 10 minutos después llega este carro, que es un carro de alta gama, que difícilmente uno ve ese tipo de carros en esos sectores de Guayaquil. Tiene toda la razón, llama muchísimo la atención, pero ¿a dónde quiere llegar? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? De que el señor que en ese momento fue detenido por la policía y por los militares, hoy está libre. Porque según el fiscal no tenían pruebas para acusarlo, cuando existen los videos. Y luego, pues también creo que sí se debería explicar, y la Fiscalía es la que debe investigar, cuál es la relación de ese vehículo que pertenece a Industria Molinera,
con la casa de este señor. Pero me está diciendo que el atentado que vimos en Guayaquil, terrible, horroroso, en donde murió una persona, No, hay no, 30 heridos. Yo estoy hablando de la primera bomba. Usted está hablando de la primera bomba, pero lo que quiero decir es, ahora vivimos este momento del atentado en Guayaquil de anoche. ¿Usted cree que el modus operandi pudo haber sido igual? ¿Por qué lo saca? No, yo no lo sé, porque es un tema gravísimo, recién hoy se hace público. Y ya la información la tenemos nosotros, si no lo decimos nos convertimos en cómplices. Entonces yo creo que hay que investigar de manera independiente. O sea, que la Fiscalía debe hacer su trabajo, porque aquí la prioridad es el bienestar de los ciudadanos. Entonces, claro, existen diferentes comunicados, narrativas, donde se quiere imponer que ciertas personas son terroristas, pero hay que ver todo el mapa completo, pues, porque a mí sí me llama la atención, me imagino que a usted también le llama la atención, que en ese lugar, en esa casa, donde se detiene este señor que pone la bomba, de repente llega un carro con esas características. Sí, me parece increíble y además me parece estúpido también, ¿no? Bueno, ya cada uno me parece, sabrá lo que hace, pero... nadie delinque frente a notarios públicos. Pero ojo que esto es público ya. Ya el asambleísta González lo subió en su... aparte de la rueda de prensa que hizo en la Comisión de Garantías Constitucionales hace una hora aproximadamente, presentó también la denuncia en la Fiscalía para que investigue, para que abra nuevamente el caso, que no lo dé de baja simplemente porque dicen que no hay pruebas. Y por otro lado también existe el video. O sea, no es que simplemente estoy repitiendo lo que escuché en una rueda de prensa. Yo lo que estoy haciendo es una descripción de lo que el video, que hoy es público y está en redes, nos dice. Ahora, referente ya a... Es que son tantos los temas que nos están pasando hoy por hoy. Y cuando los problemas en realidad son salud, son educación, son infraestructura, son inseguridad, generación de empleo, estar cuidándonos. La seguridad que debería ser algo primordial para el desarrollo de este país, y de eso no estamos hablando. Estamos abriendo vías. Estamos hablando de bombas, estamos hablando de protestas sociales, estamos hablando de bonos que se entregan y que no tenemos claro cuál va a ser el retorno, no tenemos claro cuál va a ser... Vamos por partes. Empecemos hablando de lo que del paro nacional, ¿no? Que ese era el tema, que habían ustedes como oposición presentado denuncias de abusos de poder, de faltas a los derechos humanos en esta protesta por parte de la fuerza pública, pero ¿quién tiene que responder ahí políticamente sobre estos hechos que aún son supuestos, aunque lamentablemente tenemos 3 personas fallecidas hasta ahora y que tienen que investigarse? Mire, yo pongo en contexto el tema, ¿no? Para entender... A mi criterio, al menos, existieron 3 acciones que hoy están generando esta protesta y este malestar a nivel ciudadano. Tomando en cuenta que muchos de los que protestan son personas que apoyaron al presidente Noboa en la última campaña. Si uno revisa el mapa electoral, uno se puede dar cuenta que precisamente las provincias que hoy están en este paro nacional son las provincias donde obtuvo mayor votación. Dicho esto, primero, en campaña se hizo un ofrecimiento muy claro, clarito, o sea, ni siquiera para perderse, de que no se iba a retirar el subsidio del diésel. Yo no digo que estoy de acuerdo con eso, no. Yo lo que estoy haciendo es describiendo. Eso lo dijo el presidente. Y el presidente es una persona que volvió a asumir el poder el 24 de mayo, pero él mismo venía siendo el presidente. ¿A qué me refiero? Que él conocía pues la situación económica del país. No es que de repente había otro gobierno y llega y dice, bueno, mira, yo hice un plan de gobierno, pero llego y me encuentro con otra realidad. Eso no pasó, porque era él mismo que terminó religiéndose. Entonces, lo primero es el ofrecimiento, que después se convierte en mentira. Pero cuando buscó este cambio, cuando derogó el decreto, que al final uno puede decir, bueno, está bien, las realidades van cambiando, las planificaciones pueden ser variables y a veces hay que tomar medidas que no necesariamente las tenías contempladas, pero que toca el momento y las haces. Pero cuando eso sucede, primero que ni siquiera es anunciado por el presidente, porque si usted recuerda, lo anunciaron unos ministros, que no tengo nada en contra de los ministros, pero creo que la responsabilidad del cargo te da como para asumir este tipo de responsabilidades a nivel nacional. Mire todo lo que está pasando. Entonces, el segundo punto es que no se generó una comunicación ni una socialización previa por parte del presidente, quien es el que había ofrecido. Okay. Porque si él, después de haber sido posesionado nuevamente 2-3 meses, dicen, miren, la realidad es que nosotros tenemos una planificación, pero no se ha podido cumplir por tales y tales motivos. Entonces vamos a tomar esta decisión después de un mes, después de 2 meses. Entiendo, vamos concretando. Y de manera paralela vamos a ir compensando a los sectores más olvidados para que no se sientan perjudicados. Eso nunca pasó. Simplemente a través de sus ministros se eliminó el decreto y dijo, bueno, y el que no le gusta, qué pena. Entonces, eso no está bien. Y por último, el tema de qué estamos haciendo con esos recursos que no se los están utilizando para el subsidio. Porque lo que yo puedo ver, no sé si de repente usted tenga alguna otra información, es que simplemente se están dando bonos sin ningún tipo de planificación o estudio, porque son cosas que van saliendo en el momento. Ya llevamos alrededor de 300, 400 millones de dólares en bonos. Y la pregunta es,
Para eso quitamos el subsidio, para eso queremos esos recursos. Raúl, ¿Cuál es la rentabilidad de poder generarlos de esa forma? Usted ha hecho un relato real de lo que ha pasado en el tiempo, pero yo esa misma pregunta se la he hecho a las autoridades de gobierno y me han contestado que, bueno, las compensaciones son temporales, tienen también su respuesta a estos temas. Sin embargo, sí estoy de acuerdo, no puedes quitar un subsidio. Pero nadie sabía que iba a generarse ese decreto. Para todos nos cogió de sorpresa. Sí, pero hoy por hoy, en el momento actual en que estamos, Raúl, ¿usted cree que el presidente debe retroceder y volver a poner el subsidio yo creo al diésel? Yo creo que el presidente... Usted ha dicho que las dádivas no son buenas. En el subsidio al diésel se le está dando dádivas a gente que no las necesita. Mira, yo le voy a decir algo. Si me preguntan a mí desde un punto de vista técnico, yo no estoy tampoco en desacuerdo. Yo creo que hay medidas que se deben tomar. Me refiero al subsidio del diésel, pero con una planificación previa. Porque el subsidio del diésel no solamente es un subsidio a los transportistas, porque también hay un error, por eso hay que tener una visión mucho más amplia y mucho más técnica. Los transportistas simplemente son el instrumento como para llevar o abaratar los costos de vías de los ciudadanos a través del costo del diésel. ¿Me explico? Como tú transportista manejas la logística a nivel nacional, yo te doy un beneficio para que te cueste menos el combustible, pero como consecuencia el consumidor final, el ciudadano de pie, el que va al mercado, compra manzanas, compra papas o lo que desee comprar, va a tener productos más accesibles, tomando en cuenta que hoy ni el sueldo básico llega a cubrir la canasta familiar. Sí, y paralelamente a eso, el contrabando también nos afecta. Ese es el concepto. Yo estoy de acuerdo que nos afecta, pero mire, tomar este tipo de decisiones simplemente por el contrabando es como que te vuela la cabeza y te cortas la cabeza. No, hay que solucionarlo. Pues si tenemos un Ministerio del Interior, si tenemos un Ministerio de Defensa, tienen que controlar la seguridad. O sea, cada uno tiene que hacer su trabajo, cada uno tiene que asumir responsabilidades. Ok, hoy nos encontramos en este escenario en medio de... que puede haber sido evitado, ¿no? Okay. Y que es importante ponerlo en contexto, pero porque tomar una definición con los últimos 5 minutos de una película nunca va a ser correcto. Sí, Raúl, pero también entiendo que también el papel de ustedes es fiscalizar, es estar al día con las denuncias que se tengan que hacer contra quienes se tengan que hacer en el gobierno, pero también por otro lado es dar opciones. Sí, por supuesto. ¿Quién ha hablado en la oposición de sentarnos a dialogar? Sí, más que su líder, el líder de la RC, la líder de la ex candidata presidencial Luisa González, es más, ha dicho que apoya la acción de los indígenas en vez de apoyar el diálogo. Nadie está diciendo que apoye el gobierno, pero por Dios, apoyemos al diálogo, seamos sensatos. Mire, yo creo que hoy la única solución es el diálogo. Como le dije hace un momento, pueden existir diferentes tipos de presidentes porque son seres humanos. Pues antes de ser presidentes son seres humanos, en los cuales pueden tener su personalidad, su temperamento, su forma de trabajar, y está bien, eso es respetable. Pero cuando uno asume la autoridad, más aún de presidente, uno tiene que entender que sus funciones son mucho más amplias y que no nos podemos dejar llevar simplemente por el ego, por el temperamento o el sí quiero o no quiero. Tiene que haber definitivamente un diálogo con todos los sectores, porque claro, yo puedo tener una planificación técnica de cómo quiero que el país se desarrolle, y eso está bien, es respetable, pero lo que hay que entender también es que hay muchas personas a nivel de todo el país, provincias, cantones, que tienen diferentes realidades. Entonces, solo el entendimiento de esas realidades es el que nos va a llevar a avanzar. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero no avanzar demasiado en 4, 10 años, pero que lo que avance sea imposible que retroceda. Porque no nos sirve de nada avanzar un montón, 10, 20 años, pero que cuando cambia de gobierno todo se retrocede. O sea, no tiene sentido. O sea, yo creo que hoy tenemos que apuntar... Y eso es lo que nos mantiene exactamente en el retroceso, en la inmovilidad. ¿Quiere que lea una cosa, Gisela? Mi preocupación, más allá de las medidas que está tomando el presidente, que para mí son erróneas y a partir de eso es que me pronuncio, es, de repente este presidente no está haciendo lo que corresponde para sacar adelante el país. Pero en algún momento vamos a cambiar de presidente. Y el que venga... O sea, yo creo que sí tiene que haber un momento, independientemente si es de izquierda o de derecha, tiene que haber un momento en el cual nos sentemos a dialogar y por más problemas que pudimos haber tenido en el pasado con diferentes sectores o personas, tiene que haber un punto en el que se pueda caminar para que el país avance, porque si no, estamos pero condenados al despeñadero. O sea, estoy muy de acuerdo con usted. En unos años, unos son los buenos y otros son los malos, y después pasa unos años y de repente ya los que eran malos ahora son buenos, y ahora los que son malos son buenos. Aquí nadie es malo, nadie es bueno. Aquí somos una sociedad multidiversa que tenemos que sentarnos a conversar, que tenemos que ponernos objetivos comunes: salud, educación, infraestructura, producción, generación de empleo, buscar que el país se industrialice, dejar
dejar de ser un país que solamente vende materias primas. Por ejemplo, estoy dando simplemente ejemplos. Raúl, y a partir de eso, nunca cambiar esos objetivos más allá del actor que esté sentado en Carondelet. Sí, porque la política es un péndulo. Un día te toca a ti, un día a mí, y así va, ¿no? A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la y izquierda. los objetivos deben continuar, y ya después cada personaje que esté sentado en Carondelet le pondrá su impronta, que está bien, ¿no? Pero hay objetivos que no se deben tocar. Yo estoy de acuerdo con lo que usted menciona y creo que la mayoría de los ecuatorianos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hagámoslo. Vamos a la paz, caminemos al diálogo, vamos a ir construyendo de la mano de todos. Pero, ¿sabe qué? No le creo porque es lo único que han hecho es oponerse a todo. Y a la final, eso también contribuye a los desgobiernos. Pero solo para desglosar, ¿a qué me he opuesto? Discúlpeme. Porque las primeras, me acuerdo que vine acá hace 3-4 meses. Las leyes que fueron derogadas por la Corte Constitucional, lo dijimos con anticipación. ¿Y sabe qué es lo peor? Yo le he dicho a usted siempre que creo que usted es una persona súper coherente. Muchas veces hemos coincidido en este mismo espacio en criterios y siempre, en cambio, lo hemos conversado aquí dentro en la producción, que creo que usted tiene una coherencia que es muy buena para el diálogo, para conversar. Algunos dicen que soy muy noble y que no tengo experiencia en política. Bueno, si experiencia en política es hacer lo contrario, prefiero ser noble y novato toda la vida. Pero no me puede ser lo mismo de sus compañeros de bancada. O sea, no le puede decir lo mismo de la mayoría. Sí hay algunos, pero de la mayoría de la Revolución Así Ciudadana. Como también de ADN no creo que sean todos. Hay algunos que creo que podrían tener un buen perfil. Pero entonces, ¿por qué en estos algunos no empezamos a conversar, a hablar, para poder a unirlos a todos? A ver, yo hago un llamado. Y esos radicales que se queden expuestos, esos radicales tanto de ADN como de la Revolución Ciudadana, que se queden expuestos ante la comunidad, ante la sociedad, para que sepan quiénes son los que no quieren la paz. Todos los que no quieren que el país se desarrolle en función de un bienestar y, por supuesto, con metas y objetivos claros, no deberían ser parte de la política. En eso estoy claro, porque eso lo que termina generando es que se frene cualquier decisión positiva para todos. Yo en eso estoy de acuerdo. Y vuelvo a hacer un llamado al diálogo. Conmigo pueden contar siempre. Mire, yo en asamblea, no digo que con el 100%, porque algunas personas no las conozco también, pero con muchos legisladores de ADN y de otros partidos me saludo sin ningún problema. Por supuesto no estoy de acuerdo con algunos que te saludan en los corredores, te dan un abrazo y un beso, y van ¿No le iría mejor como independiente, pero como real pleno independiente? y hablan cualquier tontería. No le iría mejor como independiente, pero no me refiero a los independientes que salieron de la Revolución Ciudadana. Mire, me refiero a independiente realmente. ¿No le iría mejor? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que para mí, a mí no me hace el partido. A mí me hace lo que yo decido hacer todos los días. Esto es como una relación. O sea, yo no me siento obligado a nada. Yo actúo por convicción. A partir de eso no tengo miedo en decir lo que tengo que decir, porque realmente lo que le estoy diciendo es en lo que yo creo. Ya después, las etiquetas de los partidos, pues ya veremos. Mire, yo soy de los que piensan que para tener una relación, la mejor fórmula es tener la puerta siempre abierta. Pero usted puede sentir que es muy independiente como persona, venir acá y dar discursos que de la boca para afuera suenan muy bien y que pueden estar de acuerdo con la mayoría de los ecuatorianos, pero usted sigue votando con la RC, sigue votando en bloque. Pero depende cuáles votaciones, porque no hemos coincidido en todas. Podemos hacer algún desglose, digamos. Sobre todo en los que fueron relacionados. Para ser más rápido, ¿en cuál no ha coincidido? Es que sabe que como las leyes cambian tanto de nombre, ya ni siquiera me acuerdo textualmente las leyes, pero en algunas que son relacionadas a economía y a seguridad, sí di respaldo. Pero la realidad, ¿cuál es? Que seguimos peor que antes. ¿Y por qué pasa eso? Porque como lo que se busca es marcar, a mi criterio, marcar una narrativa comunicacional y no una gestión real de obras y servicios todos los días, entonces todos los días hay que ver qué se inventa. Todos los días de qué estamos hablando. Hoy estamos hablando de la bomba, mañana estaremos hablando de un puente, pasado estaremos hablando de un parque, no sé. ¿Me explico? O sea, y eso no ayuda en nada. Y lo que hace es que tiene la gente pues en un limbo que no sabe muy bien qué hacer. Y mucha de esa polarización en la que nos tiene la política es lo que vemos en las calles, es lo que vemos día a día en las redes sociales, insultos que van de un lado y del otro. Créeme que a mí se me parte el alma, porque ya en reuniones, le digo, me pasa a mí, me imagino que le debe pasar a todos. Hay reuniones familiares, de amigos, de que si estás en un buen momento, evitas hablar de política. Pero cuando ya se habla de política, a veces se terminan peleando. Y algunos prefieren ya como que no decir lo que piensan. A nivel comercial lo mismo. Incluso hay hasta negocios que se caen porque, tú estás por un lado, yo voto por el otro, entonces ya no somos amigos. Entonces, yo creo que eso no nos merecemos como sociedad. Hacia allá no debemos apuntar. Nosotros tenemos que tener la libertad, primero, de tener la preferencia política que queramos. Pero, por supuesto, que cualquier preferencia política termine en el bien común con objetivos que nos busquen hacia el desarrollo. Ya después, como le dije hace un momento, el de turno podrá poner un poco más su estilo, su impronta, que está bien, pues por eso gana. Pero la estructura del Estado no se debe tocar nunca.
Yo le agradezco muchísimo, Raúl, se me acabó el tiempo y le invito a que eso que acaba de mencionar aquí, esa necesidad de diálogo, de unión, se haga también desde la Asamblea. Esos que usted dice, si hay de parte de ADN que son positivos, que aportan, también las hay claro, de la puede ser que RC. no coincidamos en temas, pero creo que son personas que tienen convicción. Okay, o sea que lo hacen porque realmente lo creen. Y eso creo que es un gran paso. Pero involucrémonos todos, pues, y hagamos una ronda de diálogo aquí, invitemos a 2, 3 asambleístas y hablemos de lo que estamos de acuerdo. Encantada de tenerlos aquí. Entonces quedamos a su llamada. Ok, le tomo la palabra y aquí lo espero entonces. Firme. Te agradezco mucho. Gracias, Gisela. Nos acompañó Raúl Chávez, asambleísta por Reto. Regresamos en instantes.